entonces lo que sigue la película es el sistema de la novela, que es ir entrelazando cabos para que no se pierda ningún personaje, porque es un gran folletín, la novela es un gran folletín, todo sola. Todo el 19 es un gran folletín, Dickens es un gran folletín, Balzac es un gran folletín. Baroja, el único que no es un gran folletín, por eso es superior seguramente a todos ellos, y por escritura tensa y contenida, es Stendhal. Todos los demás son folletinistas, hasta Proust. Hasta Proust, que ya no es un folletinista. Pero hasta, es decir, salvo Stendhal en la Proust quiere hacer un poco lo del Roussel Macquart. No. Sí, pero es otro estilo, pero no es le lo mismo, es una saga. No le interesaba. Pero es una saga. Para el Proust el tiempo era el tiempo interior, era el tiempo bersoniano, no era el transcurso histórico. Pero no era el transcurso histórico. A Joyce, y es una saga. En Proust no interesa el transcurso histórico, sino el tiempo bersoniano. En Germinal, yo lo que es el argumento general no la veo demasiado folletinesca. Sí la veo folletinesca en sus últimas 50 o 100 páginas, porque efectivamente todo el mundo empieza a morir, ¿no? Todo se acumulan las tragedias. No me parece peyorativo, a mí me gusta el folletín. No, pero que incluso ni siquiera crea... No estoy hablando en términos peyorativos del folletín para nada, pero que no hay en la novela, digamos, esas técnicas del folletín, ¿no? Para mantener prendida la atención del lector, etcétera, etcétera. Sí, no manipula como otra, entonces se la Yo no la veo excesivamente folletinesca, la veo quizá hacia el final, ¿no? Porque parece como que hay que acumular tragedias. Y quería decir que el personaje de Tien realmente no es del todo simpático. Porque no deja de ser un hombre que llega, ¿no? Que, digamos, desata el vendaval, ¿no? Crea una serie de tragedias y luego se va a París. ¿no? Se va a París. Y se lo hacen saber los obreros, a mi juicio los obreros poco conscientes, cuando pierden esa huelga, que luego posiblemente podrían haber ganado otras, le dicen, por ti perdimos y por ti hemos perdido días y salarios y todas esas cosas, que más o menos los obreros cuando se sienten derrotados no piensan, como me imagino que habría que pensar, o sería necesario que pensaran obreros con más ímpetu, con más desesperación. Ya haremos otra lucha y ganaremos. Esto más o menos dicen, gracias a ti hemos perdido absolutamente todo lo que teníamos. Yo creo que no se refiere a eso, no. Es que cuando la muerte se ve en concreto, es decir, cuando matan a alguien que tú conoces, a alguien al lado tuyo, ya las causas, entre comillas, en grande, resultan un poco más lejanas. Albert Camus decía, no se llega a creer en la tortura hasta que no te dan una patada en el estómago. Claro, efectivamente, hasta cuando ya ves que ha muerto tu marido, tu hijo, tu no sé qué... Es cuando las grandes causas dicen, bueno, que la haga otro, yo necesito seguir viviendo. Y por lo que tú has dicho, perdona, lo ha dicho el amigo Lamet, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, sin fisuras, en que el arte, lo primero de todo es emoción, y luego después lo que venga. Sí. Pero desde luego en esta película, todo el arte. Pero en esta película, es decir, el punto de vista no es un análisis de unas situaciones individuales, sino un friso social en conflicto. De manera que, claro, el que en esta película restrinjas tanto que cuando fusilan los gendarmes al personaje de Depardieu ya te deje de interesar, bueno, pues mire usted, es que la película va de eso, va de friso histórico, no va de análisis que también entra, pero de una manera, digamos, secundaria. Voy a intentar explicarlo. Hay un lenguaje cinematográfico convencional, que es de alguna manera la plantilla, ¿no? Y en ese lenguaje se introduce siempre algo que se llama la identificación. O tú te identificas con algún personaje o con alguna situación, o a ti eso no te interesa lo más mínimo. Entonces, está contado hasta la muerte de Depardieu con identificación con el personaje de Depardieu. En último término, incluso se ha elegido a Depardieu, que es el gran dios de la cinematografía francesa. Hombre, lo que pasa es que Depardieu, Mae, es un personaje bueno, honesto, le lleva a su casa, no sé, le da todo. Y él es un personaje al que le ves divertirse en esas pocas horas de felicidad que puede dar un domingo, bailando, está con la familia, es un hombre que cuando va a hablar con el patrono, es el tipo del que te enamoras, es el tipo maravilloso, claro, es el protagonista. Se llama identificación. Claro, ¿qué pasa? Que muere. Entonces, ¿qué pasa? Dice, pero ahí hay que seguir tirando. La mujer, queda una mujer destruida, llena de cicatrices interiores. ¿Quién queda? La chica, queda Catherine. Claro que queda. Ahora, que a ti lo que te produce un vacío tremendo es la muerte de Mae. Pero no es por eso, es porque
en esas reglas convencionales de la narrativa, cuando tú te identificas con un personaje, lo que no puedes después es ir atando cabo de otros personajes porque se hace a más tragedia, pero ya no puedes sufrir más. Y entonces, a mí lo que me pasa con la película es que ya empiezo a no creerme a la madre, porque ya es demasiado sufrimiento el de esa mujer. Yo no me he identificado con la causa social, he estado identificado, que sí, por supuesto, naturalmente, desde el primer momento, pero estoy identificado con la gran tragedia humana de ese personaje tal cual tú lo describes. Yo es que luego además pienso que la historia, digamos, romántica, entre comillas, entre Tien y Catherine, que yo creo que no está bien desarrollado a lo largo de la película. Bueno, ahí hay un triángulo, Tien, Catherine, Chaval. Sí, pero luego en la parte final de la película, dentro de la mina, cuando se produce el derrumbamiento y quedan atrapados y demás, quizá la película, digamos, es más infiel al espíritu de Zola en el sentido en que se convierte en una película romántica, ¿no? Y bueno, a mí esa historia no me acaba, efectivamente. Yo creo que la película pierde intensidad o se hace más convencional, digamos, ¿no? Desde el momento en que muere Depardieu, por esa acumulación de desgracias, de tragedias, se hace más convencional. La norma de que en una ficción, en cine, es importante, no sé si decisivo, la identificación con alguno de los personajes, pues no puede ser una regla total a todas las producciones que conocemos. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo de pronto, en el año pasado Marienbad, que me parece una obra absolutamente genial, ¿qué identificación tenemos entre los personajes aquellos medio fantasmales que entran y salen en el castillo y juegan a los palillos? Ahí no hay identificación posible con ningún personaje. De manera que, claro, hay un cine abstracto. No, perdón. Es que hay un modelo narrativo que viene de Dickens y de Griffith, claro, que es el mayoritario y el que más nos gusta posiblemente. He dicho en lenguaje convencional. Claro, pero hay un modelo narrativo y dramático que viene de Dickens y que el gran fundador y el gran establecedor de sus normas es en el cine Griffith, que es uno de los 3 cineastas más grandes que ha habido nunca. Pero no solamente está ese modelo. No, claro que no. Claro, ese modelo narrativo. No solamente está ese formato, hay montones de formatos en la historia del cine. Y eso pero dentro del formato convencional que dice Juan Miguel está Germinal, está narrada de manera de que te identificas con lo bueno. Pero Germinal no sale de Griffith y de Dickens. No, pero la narrativa de Berry sí. Berry no es el año pasado en Marienbad. Claro, Berry es un narrador más cercano a John Ford. No, hombre, claro, es un clásico en la línea de la narración clásica dickensiana, griffithiana. En ese sentido, él se identifica de una manera, como él ha dicho, entre comillas, convencional, con que el héroe para él es Depardieu. Pero que no toda película necesita o procura identificación. Claro que no, pero que esto no es en Marienbad. Si yo te entiendo muy bien, pero Marienbad es un experimento, es una película abstracta. No tiene nada que ver con esto. Hay montones de experimentos en la historia. Pero esta es una película tradicional. Ah, claro, y está muy bien hecha. Y entonces él tradicionalmente se identifica con Depardieu. Ahora, lo que yo también, me parece que antes apunté, es que en esta película lo importante no es el conflicto de los personajes y los cambios de temperatura y las tragedias personales, como puede ser lo que el viento se llevó para poner o Jezabel o alguna de estas, sino precisamente el friso del conflicto social. Eso es lo que importa. Claro, pero a mí lo que me interesa, esto es lo que importa en esta película. Aquí cada uno tenemos siempre nuestra visión. A mí me interesa ese, ¿cómo te diría yo? Ese mundo de esa gente que empieza a levantarse por la mañana, sí, horrible. Pero eso está. Y no tienen que comer, claro, es lo que me gusta a mí. Me gusta que dice uno, yo no me quiero bañar en el agua de que la ha dejado muy sucia, que tiene más carbón que ninguno. Esas cosas no se te olvidan nunca. Esos tipos bajando, cómo son ese mundo de las lámparas terribles, del carburo, aquel que están en las minas. Quizá porque además a mí me lo han contado, que yo no lo he visto, que yo tuve una abuela. Al final va a resultar que nos gusta mucho la película. No, si a mí lo que me gusta es que me emociona mucho. A mí sí, a mí es que me emociona muchas de las cosas porque sé que eran así. Y que la gente, bueno, enfermos de silicosis, ¿para qué te vamos a contar? Cómo se morían todos. Pero el decir, estar deseando, a mí me emociona terriblemente cuando dice, es que dentro de nada los niños cuando ya tengan 6 años ya están en la mina. Tendremos otros céntimos más. O sea, ¿cómo era el mundo? Era terrible. ¿Y cómo les cuesta que se casen los hijos porque se van de casa? Y tú dices, pero qué injusto, ¿cómo estos señores no pueden hablar con los que invierten en la mina? Y dice, oye, aunque ganéis un 3%, un 4% menos, vamos a subirles el sueldo. Que las vagonetas, es que eso era así, era terrible. Y sigue siendo. En China, en estos momentos, hay salarios absolutamente miserables y jornadas de 20 horas. ¿Quién baja a la mina? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién trabaja?
Yo no sé si harán minería de la hulla, que está perdida, algo del cabrón, porque son otras fuentes las que alimentan, eso ya no existe. Claro. Las minas de hulla ya no existen, pero en fin, es decir, en trabajos asalariados y sueldos de miseria y horarios infinitos, ahí está China. China es un ejemplo de explotación absoluta. Convengamos que gracias a la lucha y a la fe indestructible y al valor y al coraje de mucha gente, de los que salen en el mundo donde se desarrolla esta película, se ha llegado a una jornada de menos horas. Claro, en este momento no se puede